Y largamos. Entonces, bienvenido formalmente a Manifestando Posibilidades, esta fiesta de todos los martes. Bueno, hoy es una fiesta especial, aunque nosotros siempre estamos de fiesta, este grupo, ¿no? Pero hoy es una fiesta muy particular para esta comunidad latina, porque mira Rinaldo cómo hace, "Yuhu", porque tenemos como speaker de esta noche a una de las creadoras de este espacio, junto con Melba y junto con Rinaldo, nuestra creadora, nuestra amada Valeria Aloe. Así que bienvenida, Vale. Un honor y un placer presentarte. Em, bueno, recién pensaba en cómo presentarla y digo, no es casual que este equipo, este grupo de personas le hayan puesto como título a estos encuentros Manifestando Posibilidades, porque Vale es una gran manifestadora. Ya lo van a ver en su presentación y yo les voy a decir un par de cositas. Eh, pero este grupo fue creado con la intención de hacer un espacio de encuentro para la comunidad latina, de comunicación, de inspiración, y todas esas cosas son un reflejo de lo que Vale es. Em, Sobre todo si tenemos en cuenta de dónde despegó este cohete llamado Valeria Loe y a dónde aterrizó 20 años después. Vale nació en un pueblito de Argentina con calles de tierra. Una vez me dijo, el pueblo donde yo nací todavía hay caballos en la calle. Y así es, un pueblito rural, y a los 17 años se fue a la capital de Buenos Aires, Argentina, a estudiar. Hizo dos carreras a la vez, de las dos se recibió con honores y en tiempo récord. Cuando sus compañeros de la primera se estaban graduando, ella ya estaba graduándose de la segunda. Todo esto mientras trabajaba a tiempo completo, con un sueño que era irse a Estados Unidos a continuar con sus estudios. Valeria es la primera persona de su familia que cursó estudios universitarios. Y así se fue en el 2002 con Gonzalo, con su marido, el papá de sus dos hijos, a Estados Unidos, y durante 20 años trabajó como consultora de negocios en marketing, en finanzas para distintas corporaciones, y fundó su propia consultora llamada Alpha Quest Consulting. Espero que esté bien, Vale, porque ya sabes que mi inglés no es así como genial por ahora. Algo sucede, que ya les va a contar ella qué es, y así creamos un poquito de misterio también. Y bueno, y Vale tiene lo que algunos podrían definir como despertar, otros como que escucha el llamado de su corazón, y a partir de ese momento empieza a trabajar concreta y sobre todo de manera súper entusiasta, a apoyar a la comunidad latina, a los inmigrantes, sobre todo a las mujeres. Crea un montón de programas educativos bilingües. No voy a aburrirlos con números, son realmente extraordinarios. Y cuando digo extraordinarios, esto es literal, porque lo que ha logrado Valeria es fuera del ordinario, absolutamente. En los últimos 3 años ha trabajado con más de 500 personas, a las que mediante coaching, consultoría y charlas ha inspirado, y sobre todo ha conectado con sus propios dones para que ellos también puedan ser cohetes, y, y los ha apoyado a conseguir líneas de crédito del gobierno que hasta ese momento no estaban a mano de los latinos, asesorándolos a qué hacer con sus fondos de retiro. Como para darles un pequeño ejemplo, durante el 2020, y ya sabemos lo que ha sido la pandemia en todo el mundo y la cantidad de negocios que cerraron, Valeria apoyó a 80 negocios que estaban, por supuesto, sus dueños con temor de cerrar sus puertas, a reinventarse, a cambiar su estrategia. Y no solo ninguno de estos 80 negocios cerró durante el año pasado, y repito, ninguno de los 80, sino que algunos hasta tuvieron ganancias de entre el 25 y el 35%. Entonces, Vale, bueno, ha inspirado a cientos de personas, y esos cientos van a transformarse en poquitos meses en miles, porque como tenía tiempo libre entre todas estas cosas que hacía y
las albóndigas que hace los martes y su marido y los chicos que estaban con clases virtuales, les tenía que enseñar matemática y todo eso, y las 80 empresas a las que apoyo, en su tiempo libre escribió un libro en 2 meses, poco menos de 2 meses, que se llama Latinas no colonizadas, que tiene un enorme trabajo de investigación. Ya ella seguramente nos va a contar más. El libro se edita en inglés en diciembre, ya está en proceso de corrección, y en español el año que viene. Así que con nosotros nuestro cohetito de amor. Vale, Aloe, te escuchamos. Gracias, Sol. Me dejaste sin palabras. Y cuando hablaba sentía que me caían una lluvia de pétalos, así, como, no sé, fue hermoso, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy bendecida de estar aquí. Gracias por acompañarme, gracias. Yo simplemente soy un instrumento y de tanto que se me ha dado a mí en la vida, quiero compartir eso con ustedes, con las demás personas y que todos podamos crecer. Así que en el día de hoy quiero compartirles un poquito más de mi historia, pero sobre todo compartirle mis tropiezos, porque como Sol dijo, bueno, estos pétalos que me han caído, ¿no? Pero también hubo muchos tropiezos y muchas equivocaciones y muchos golpes. Y fue difícil para mí eso. Entonces quiero compartir desde ese lugar también y un poco también de la investigación de mi libro que estoy haciendo. Es el primer grupo con el cual lo voy a compartir, así que luz. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. ¿Están listos? Van a necesitar papel y lápiz, ¿sí? Papel y lápiz. Bueno, vamos a comenzar. Ahí vamos. Bien. Y para empezar, les voy a compartir un poquito de dónde salí, mi amado lugar de origen, y vamos a terminar un poco hacia dónde vamos. Al final de esta charla, me encantaría que tengan una idea de hacia dónde estamos yendo los latinos en el mundo, porque vamos hacia un lugar muy bueno, muy bueno. Y es tan bueno que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta todavía de lo bueno que es. Así que yo les voy a compartir un montón de esa información y vamos a hacer algunos ejercicios también para que podamos tener algunas experiencias. Muy bien. Entonces, yo soy de Argentina. Estaba debatiendo poner la bandera de Argentina o la de hincha de Boca, pero dije, no quiero herir a nadie que no sea de Boca, así que vamos a poner la bandera de Argentina. Ahí está el mapa de Argentina, para lo que yo sé que a Rinaldo le gustan los mapas, me lo dijo recién. Y ahí se ve la provincia de Buenos Aires en rojo. Si vas a la provincia de Buenos Aires, eso que se ve como un zapato, ese es mi pueblo. Ese mismo. Y el nombre de mi pueblo es General Belgrano. Es un pueblo que está a 2 horas de Buenos Aires y se fundó hace más de 100 años cuando los ingleses llegaron a instalar el ferrocarril. Y alrededor de la estación de ferrocarril, la gente comenzó a construir viviendas y así mi pueblito empezó a crecer. Lo que caracteriza a mi pueblo es el río Salado, lo rodea completamente. Y este río Salado, que también en el idioma nativo de los indígenas es Tubichamini, era la división entre los indios y la colonia española. Pero más que división, yo digo que es un puente este río. Este río unía lo que era el territorio de los indígenas con el territorio de la colonia que llegó a colonizar la colonia española. Y ahí estaban los indios tehuelches y los mapuches. Y desde mi casa se podía ver las llanuras, y para los que no estuvieron por aquella zona, es una llanura interminable, no hay montañas, no hay nada, es absolutamente plano. La naturaleza es impresionante, Dios está presente en todos lados. Es un lugar donde hay sembrados, mucha agricultura, caballos también y vacas. Sol se olvidó decir que también caminaban algunas vacas por la puerta de mi casa, ocasionalmente. Y el río era lo que nos daba vida a nosotros en el pueblo, ¿no? Esta foto, de hecho, la saqué en febrero cuando fui a visitar a mi familia, en el medio de la pandemia. Mucha luz en esa foto.
Y los atardeceres son infinitos porque el sol lo ves hasta que cae y es espectacular, no tenés nada a la vista y es una paz impresionante. Ese es mi pueblo. Y ahí nací y ahí tenía una conexión a través de la naturaleza con el espíritu muy fuerte. Esta es una foto mía cuando tenía 1 año. 1 año. Y aquí hay otras fotos con mi hermano menor, que me encanta esta foto porque yo siempre digo que mi hermano sabía quién era la jefa. Miren cómo me mira ahí. Y ahí estoy con mi otro hermano mayor atrás, en nuestro patio. Y desde esa edad empezaron a aparecer, como en la vida de ustedes empezaron a aparecer, sin que nos diéramos cuenta, en el medio que éramos felices en nuestra infancia o viviendo lo que nos tocó vivir en la infancia, empezaron a aparecer las cristalizaciones, que es el tema que vamos a tocar hoy. Y las cristalizaciones se definen como patrones habituales y respuestas compulsivas. Es la repetición de un mismo comportamiento una y otra vez. Se diría que vas en piloto automático. Las cristalizaciones empiezan a acumularse con el tiempo y empezamos a ir más en piloto automático. Y lo peor es que no nos damos cuenta, porque empiezan desde que somos muy chiquitos. Entonces, cuando somos chiquitos y tenemos una necesidad, ya sea afectiva, o queremos la atención de nuestros padres, o tenemos hambre, vamos a tomar una acción, ¿cierto? O vamos a gritar porque tenemos hambre, o llorar porque estamos cansados. En mi caso personal, yo quería ganarme el amor de mis padres estudiando, por eso puse esa pila de libros ahí. Me empezó a ir muy bien en la escuela y me di cuenta que cuando a mí me iba bien en la escuela, mis padres estaban muy felices. Entonces tenía ese resultado. Y a mí me daba mucha satisfacción. De la misma forma que ustedes, creciendo, cuando tenían una necesidad, empezaron a tomar ciertas acciones, ¿sí? Obtenían ese resultado y tenían una cierta satisfacción. Entonces ahí se empieza a cristalizar un comportamiento porque nos acostumbramos a que ante cierta necesidad podemos hacer siempre la misma acción y esperamos de alguna forma tener ese resultado. Lo que ocurre es que con el tiempo ya el resultado no sigue siendo el mismo. Ya gritamos demasiado y nuestros padres se empiezan a poner de mal humor. O mis padres se acostumbraron a que yo venía con buenas notas, entonces ya no los veía tan felices, era como normal. Pero ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados que seguimos así. Por más que no tengamos satisfacción nosotros, seguimos en ese comportamiento repetitivo y ahí seguimos cristalizando. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y cuando no funciona, ¿qué hacemos? Le damos más duro a la acción. Grito más fuerte, estudio más y cada vez funciona menos. Entonces esas cristalizaciones hacen que empecemos a perder nuestra libertad, porque ya estamos en un piloto automático y ya casi que ni siquiera nos cuestionamos por qué hacemos las cosas. Entonces les quiero compartir un poco también lo que JR nos ha compartido, qué tipo de cristalizaciones tenemos y empezamos a formar. Y aquí quiero que presten atención porque les voy a hacer una pregunta después de esto, ¿sí? Una de las cristalizaciones es la mía, trabajar duro. Trabajar duro porque de esa forma queremos tener ese resultado y trabajamos más y más duro y cada vez más duro. Preocuparnos, como si preocuparnos fuera a cambiar el resultado, pero nos preocupamos porque alguna vez, la primera vez que me preocupé, le puse más atención y más foco y me fue bien. Entonces me acostumbré a preocuparme. Criticarme, darme con el látigo. Me habré dado con el látigo alguna vez y me resultó, entonces le sigo dando el látigo. Enojarme, ¿sí? Las cosas no me salen, me enojo y más le doy para adelante. Y aquí empiezan las pasivas del lado derecho de la pantalla. Evadir, ¿sí? Cuando, ¿sabes qué? Mejor no hago nada. Mejor me hago la que no lo vi y tal vez la primera funciona, pero no demasiadas veces más. Victimizarnos, sentirnos que no tenemos el poder de cambiar absolutamente nada. Y tal vez la primera te funciona porque te llamas la atención, ¿no? Si me pongo en víctima y no me salen las cosas, y tal vez de esa forma alguien me puede llegar a ayudar, pero con el tiempo por ahí la gente se aburre. Silenciarme, dejar pasar cosas, no decir lo que siento, llamarme al silencio cuando por dentro quiero decir. Con el tiempo tampoco funciona el silencio, empezamos a permitir, ¿sí? Empiezan a pasar cosas en nuestra vida y no las frenamos. Todas estas son cristalizaciones, las de las izquierdas son más activas
y las de la derecha son más pasivas, pero todas son cristalizaciones, son conductas automáticas. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, y todas estas vienen de controlar, ¿sí? Hay una parte de nosotros que quiere controlar cómo es el resultado, cómo tiene que ser. Y por eso repetimos estas conductas. Ahora esta es la pregunta para ustedes. ¿Cuáles de estas cristalizaciones te han quitado la libertad? Y ahí nos vamos a tomar un minutito o menos, y les voy a poner nuevamente la lista en la pantalla. Observen bien y fíjense, más que nada, cuál es la que más te quitó la libertad hasta ahora. La número 1. Y pueden usar el chat. Excelente. Veo mucho de criticarme, evadir, enojarme, trabajar duro. Varias trabajar duro. Bienvenidas al club. Silenciarme, evadir. Bueno, tenemos varias. Excelente. Bueno, la vamos a poner por ahora a un costadito y vamos a seguir. Entonces, volviendo un poquito más a la historia que les contaba, a los 17, como dijo Sol, me fui a vivir a Buenos Aires. Y ahí les quería compartir un poco con qué me encontré. Yo venía cargando una mochila de cristalizaciones de un pueblo donde era toda naturaleza y me encontré de repente en una gran ciudad. ¿Alcanzan a ver el video? Esa es la cancha de Boca. Muy bien, entonces, con eso me encontré y fue mágico para mí, pero ¿qué pasó? Fue un cambio enorme y cuando estamos enfrentando un cambio enorme, esas cristalizaciones se ponen más pesadas. Yo venía de un patrón de trabajar duro y preocuparme, esas eran mis dos cristalizaciones más fuertes. Lo primero que hice es, al llegar a la universidad, es trabajar duro y preocuparme, todos los benditos días. Y claro que sí, me recibí, ahí estoy con mis padres, me tiraron huevos y varias cosas más. Así festejamos en Argentina. No sé si en los demás países de Latinoamérica se festeja así, pero en Argentina te aman tanto que te tiran con cualquier cosa. Y lo que ocurrió ahí fue que empecé a trabajar en corporaciones y me casé con Gonzalo y surgió la posibilidad de venir a Estados Unidos. Y esa oportunidad se abrió en el año 2002 y la tomamos. Y aquí vinimos a vivir al norte, a la zona norte de Estados Unidos en el año 2004. Y luego nos mudamos a la zona de New York. Entonces lo que pasó ahí fue que llegué a un lugar completamente ajeno a lo que yo conocía. Y mi enfoque había estado afuera. Ya hasta dejé de escucharme. Sí, claro, he logrado, pero dejé de escuchar mi voz interna y era todo trabajar, lograr, porque era el patrón que yo había aprendido desde chiquita, ¿sí? Entonces les quiero mostrar con qué me encontré cuando llegué aquí. Otro cambio más.
Muy bien. Entonces, cuanto más altos eran los edificios, yo más chiquita me sentía. Y en un momento se empezaron a integrar, esto fue en el año 2002, pasaron muchos años desde entonces, se empezaron a integrar mis identidades y empecé a preguntarme, ¿y quién soy? ¿No? Y siempre buscaba la respuesta afuera, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tuve hijos, seguí trabajando y mi vida se convirtió, además de en un cohete, en un tren de alta velocidad durante 14 años. 14 años donde me la creí lo que el patriarcado, porque nuestras culturas, si hay que decirlo por su nombre, venimos del patriarcado donde la mujer tiene un rol que cumplir, ¿cierto? Entonces, cuando yo crecí, escuchaba en mi casa que iba a la universidad, mis padres decían que yo iba a ser una ejecutiva, y yo me lo tomé eso, me levanté la bandera de ejecutiva y trabajé en corporaciones, pero asimismo los roles que nuestra sociedad nos asigna como mujer es de esposa y madre. Entonces yo me asigné absolutamente todos esos roles, todos, y los quise hacer a la perfección. Entonces, si sos mujer y estás aquí, la invitación es a mirar esas banderas, esos labels, etiquetas que el patriarcado nos ha puesto, porque es una carga muy pesada en el mundo de hoy, donde se abren oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Intentar hacerlo todo no se puede. Es cualquier cosa que te propongas es posible en la vida, pero todo y a la vez, no hay ser humano que lo pueda hacer. Entonces, para mí fue cargarme en la mochila, además de mis cristalizaciones y mis patrones automáticos, fue toda esa carga patriarcal y que nuestra cultura latina, donde la familia es central, el rol de la mujer es bien definido y bien claro. Entonces ahí después de 14 años en un tren de alta velocidad, en el año 2016, llega la oscuridad más profunda de mi vida. Y aquí pasaron muchas cosas. Lo primero que ocurrió fue que tuve un burnout que se llama, o sea, trabajaba tanto y tantas horas que mi físico y mis emociones, tuve un colapso físico y emocional, de tal forma que tuve que parar de trabajar. Y yo miraba esos títulos que tenía en la pared y sentía, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿para qué tanto estudiar para estar ahora sintiéndome que ni quería vivir con hijos muy chicos de 8 o 9 años en ese momento? Y algo que nuestra cultura también tiene, que tiene cosas hermosas nuestra cultura, y vamos a hablar de eso en un poquito, pero algo que tiene también es un estigma de que ir a ver un psicólogo es solo para el que está loco, y yo lo escuché 500.000 veces creciendo, entonces ni siquiera pedí ayuda en ese momento. Hace muy poco empecé haciendo terapia. En ese momento intenté arreglármela sola, y no solo eso, dejé de trabajar y me dije, voy a tomarme 6 meses para descansar mi cabeza, y me fui al gimnasio. Sol sabe esta historia. Me fui al gimnasio y por supuesto que quise ser un tren de alta velocidad en el gimnasio. Empecé a hacer clases, levantaba 500.000 pesos a la vez, corría, hacía todo lo que te imagines y claramente el espíritu decía, basta. Entonces en una clase del gimnasio, una chica que estaba al lado mío revolea el brazo muy fuerte y me da una pesa en el costado de mi cabeza y me causa una contusión cerebral. Entonces ahí me toca frenar un poco más, pero yo me negaba a frenar. O sea, llevaba a mis hijos a la escuela, veía doble, tenía el campo visual ya no era amplio, estaba como limitado y encima veía doble. Entonces ahí ya el espíritu me manda la tercera, que es ahora a ver si parás de una vez. Y estaban asfaltando la calle de mi casa y tenía que ir a dejar el auto para que pudieran asfaltar a 2 cuadras. Y no tuve la mejor idea que volver, en vez de caminando, en un monopatín de mis hijos. Y me pegué un porrazo terrible y me quebré un pie. Entonces, ahí fue una seguidilla de 3 cosas donde el espíritu dijo, basta. Y es basta y cuándo vas a frenar, porque lo mío era identificarme con lo de afuera, era las ciudades y esos edificios y trabajar en esas corporaciones y los títulos. Y fue muy bueno y fue qué bendición manifestar eso, pero me perdí
mirando hacia afuera y me olvidé de mirar hacia adentro. Entonces el espíritu ahí me frenó y fue lo mejor que me pasó en mi vida. Me dolió y mucho, porque fue tiempo, me tuvieron que frenar de un golpe en la cabeza. Y una de las cosas que aprendí ahí fue que lo que ocurría en mi vida hasta ese momento era que no tenía satisfacción en eso que lograba, porque lograba desde un lugar que estaba desconectado con mi esencia y con quien yo realmente soy. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es manifestar desde el ego en un poquito. Entonces había un patrón de falta de amor. Entonces, hoy en día, el mundo está frenado, ¿sí? Y hay cantidad de gente que está viviendo esta crisis, esta oscuridad. Entonces, y si tú estás aquí y tú estás en una situación de crisis o de oscuridad, quiero decirte que es una oportunidad enorme, que no podemos dejarnos apagar y aplastar por esa oscuridad, porque detrás de la oscuridad hay luz. Y está la oportunidad de ver tus patrones. El mundo está frenado para que nosotros veamos qué es lo que hicimos hasta ahora en automático y qué es lo que queremos hacer diferente de ahora en más. ¿Sí? Entonces, este tipo de crisis no ocurre de un día para el otro. No son, este tipo de crisis se van dando en el tiempo. Y cuando es una crisis personal o una crisis de salud, una crisis en tus relaciones, habrás notado que es a través de pequeños pasos. Son pequeños pasos que se acumulan en el tiempo que llevan un resultado. En general no es del día a la noche. Lo importante, el mensaje que te quiero dar es, para salirte de ahí también vas a tener que tomar pequeños pasos. No es posible pretender salirse de una situación de crisis en 5, en 10, en 24 horas. Vas a tener que tomar pequeños pasos, y vamos a hablar un poquito más de eso en esta presentación, para salirte de esa oscuridad y de esa crisis. Pero definitivamente hay esperanza. Entonces, lo que a mí me llevó a esa oscuridad, después de haber manifestado tantas cosas buenas, fue darme cuenta de que mi manifestación no había sido desde el espíritu, sino desde el ego o desde mi personalidad. Entonces, quiero compartirte en mi experiencia cómo es esa manifestación desde la personalidad. Es con sacrificio, o sea, te cuesta, tenés que trabajar duro. Es con carencia, sintiendo que te falta algo. Yo sentía, no soy suficientemente buena. Estaba caminando en New York yendo a mi trabajo y sentía, cuando vaya a aquella reunión, no soy, ¿para qué esto? Tengo acento, soy inmigrante, sentía que me faltaba siempre algo. El control, el querer controlar el resultado, desgastarme absolutamente en controlar cuando es claro que no tenemos control de absolutamente nada en nuestra vida, ¿no? Ni siquiera sobre nuestra vida y cuánto tiempo vamos a vivir. La perfección, manifestar desde el ego es intentar lograr perfección, que no existe. Y lo más importante, porque esto es bien claro y no te quedan dudas cuando esto ocurre, manifestás desde el ego cuando tenés adrenalina. Vas y manifestás y lográs y después te desinflás porque la adrenalina se acabó. Entonces, esa es la manifestación desde el ego. En un tiempito, en un rato, vamos a ver cómo manifestamos desde el espíritu. Pero aquí el punto es, manifestar desde el ego tiene un costo. Entonces necesitamos aprender a manifestar desde otro lugar. Porque a veces te engañás y sí estás teniendo resultados, pero la pregunta ¿es sostenible? ¿Estoy protegiéndome a mí misma? ¿Me estoy cuidando mis relaciones? ¿O estoy manifestando cosas buenísimas, pero soy infeliz, no tengo las relaciones que yo quisiera y además no puedo dormir a la noche? Siento enojo, o sea, ¿desde dónde estamos manifestando? Y a veces te engañás porque llega el dinero y llegan las cosas buenas y la pregunta es, y para eso hay que mirar adentro y no hay otro espacio, es realmente de dónde estoy manifestando y cómo me siento. Entonces, en este camino de empezar a escuchar mis voces, cuando me fui a ese silencio y me encontré con el espíritu, y ahí en ese año 2017 es cuando ya no había otra que frenar y escuchar, es donde conocí de JR. Y asimismo, ya sin miedo y con un poquito más de valentía, empecé a mirar esas voces dentro mío que me hablaban bastante constantemente. Y eran las voces de estas cristalizaciones. Y aquí toma nota de aquellas que también se presentan en tu vida. Debo sacrificarme para ganar dinero. Tiene que ser difícil.
No tengo lo que se requiere para triunfar. En este mundo no hay oportunidades suficientes para todos. Tenemos que competir. Si cobro lo que valgo, y esto lo vi cantidad y me ha pasado como dueña de negocio también, si cobro lo que valgo, nadie me va a contratar. Ese miedo de que tengo que cobrar menos o ponerme en venta barato porque nadie va a querer contratar mis servicios. Y otra es, mi voz no cuenta y no hará ninguna diferencia. Entonces yo escuchaba todo eso adentro mío. Y trabajando con cantidad de hispanos, me di cuenta de que todos compartíamos las mismas voces. Y ahí me pregunté y dije, esto no solo me pasa a mí, esto es algo cultural. Y conocí gente que venía de México, de Argentina, de Puerto Rico, de República Dominicana, gente nacida en Estados Unidos de padres latinos, gente nacida en nuestros países, y todos compartimos las mismas voces. Y yo ahí dije, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tenemos estas voces que las compartimos? Y me di cuenta que son narrativas culturales, vienen de nuestra propia cultura. Y aquí les quiero poner este ejemplo de un témpano. En general lo que vemos en la superficie del agua es muy pequeño y el témpano está sostenido por esa superficie enorme que está debajo del agua. Todos nuestros comportamientos, lo que está visible al mundo, tiene una raíz, ese comportamiento tiene una raíz enorme, invisible, y a veces es invisible hasta para nosotros, y tiene muchísima influencia, es enorme. Entonces ahí voy a tomar un ejemplo de mi amigo Mario Barón, que está aquí en esta clase. Mario Barón me dijo, en algún momento usó estas palabras conmigo, el evento detonante. Entonces yo ahí quise indagar un poco más cuál fue el evento detonante para nosotros como comunidad. Solo en Estados Unidos hay 60 millones de hispanos. Si los hispanos de Estados Unidos fuéramos un país, vendríamos después de México, Argentina y Brasil como cuarto. Somos el 20% de Estados Unidos y vamos a ser el 30%, llegando a 100 millones solamente en 30 años. Además de eso, hay 650 millones de latinos en toda Latinoamérica. Somos una cantidad de gente, tenemos valores familiares, sabemos construir relaciones con las personas, somos creativos, hablamos varios idiomas. Y yo cuando miraba alrededor mío, decía, ¿y dónde están los latinos? Porque no los veía en las corporaciones, no los veía en los puestos de liderazgo, no los veía, pero sí cuando me contactaba con algunos, sí veía estas voces limitantes. Entonces me pregunté, si somos tan grandes, somos tantos y no los veo, y somos tan poderosos y tenemos tantas capacidades como comunidad y no estamos muy visibles y nos sentimos menos y tenemos todas estas creencias y todas estas cristalizaciones, ¿cuál fue el evento detonante que nos llevó a esto? Y estudiando y haciendo y charlando con muchísima gente, el evento detonante, que lo puse antes porque toqué mal un botón, así que para el que lo vio, fue la colonización. Así como hubo, por ejemplo, para la comunidad judía, algo tan horroroso como el Holocausto, o para la comunidad afro, de aquí de African American, lo que fue la esclavitud, que fue horroroso, nosotros también tenemos algo en común, que fue la colonización. Ahora, el punto es, la colonización ocurrió hace 528 años y aún hoy en día, comenzó hace 528 años, nos sigue impactando 528 años después. Esto es muy fuerte. Y entonces no solamente cargamos con nuestras propias cristalizaciones, sino que además tenemos cristalizaciones culturales que son ancestrales. Lo que ocurrió en la colonización fue que un grupo de personas con ciertas creencias, ciertos valores, cierta religión, llegaron a estas tierras donde había 70 millones de habitantes originarios, llamados indígenas también, ¿sí? Se los llama así, pero son habitantes originarios de estas tierras, y tomaron y poseyeron y destruyeron y oprimieron. Entonces las tierras de donde nosotros hemos nacido, por más que yo no me veo como un ciudadano, un nativo de aquella época, pero sí lo llevo en la sangre, un porcentaje chiquito, yo me veo más como tal vez los colonizadores, pero yo nací en nuestra tierra. Todos nosotros nacimos en nuestra tierra. Y por el hecho de haber nacido en una tierra donde hubo opresión, trauma y muerte de ese nivel, cargamos de alguna forma con esas heridas en nuestro ADN.
las razas se fueron mezclando, ¿sí? Somos un crisol de razas, pero aún todavía cargamos aquellas heridas ancestrales de hacia allá entonces. Entonces aquí el punto es que necesitamos llamarlos por su nombre. Y algo que no ha ocurrido en el mundo es hablar de la colonización y poner las cosas por su nombre y mostrar realmente qué ocurrió con la colonización. Las cosas se han tapado, ¿sí? Había 70 millones de indígenas, 95% murió, 95%, mayormente por gérmenes y cosas que se trajeron de Europa. Pero el punto aquí no es enroscarnos en lo malo que fue o lo doloroso, es realmente honrar el trauma que ocurrió, porque hay que nombrar las cosas por su nombre, pero nuestro objetivo aquí es sanarlo y darnos cuenta que todo lo que cargamos y esas voces limitantes que vienen como raíz de de haber nacido en una tierra que fue oprimida y que fue explotada y que fue vaciada, que son hoy en día ilusiones. Este hecho ocurrió hace 528 años, lo honramos, lo sanamos, pero necesitamos escuchar las voces que llevamos dentro de nuestra cabeza desde ese entonces porque ya no nos sirven más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar un poco específicamente cómo esa colonización, 528 años después, se sigue presentando en nuestras vidas. Y aquí me refiero a nuestras vidas de todos aquellos que somos latinos, ¿sí? Y aquí lo que te quiero invitar a hacer es check it out, como decía JR, check it out. Algunas de estas cosas no van a aplicar a ti, algunas de estas cosas seguro ya las has sanado o no, y algunas de estas cosas tu alma no las vino a vivir en este planeta, en esta vida, entonces algunas no van a aplicar a ti. Entonces, de todo lo que te voy a presentar, te invito a que solamente busques y te conectes con aquellas que sí te resuenan, pero no todas te van a resonar. Baja autoestima. Esa es una muy grande. Y la baja autoestima viene de cuando una cultura toma control sobre otra. Entonces la que queda controlada o minimizada se siente menos. Sobre todo cuando después de cientos de años ni siquiera nuestra música está siendo valorada, nuestras contribuciones en tantos niveles están siendo valoradas como deberían ser. La segunda es sentirnos no merecedores. ¿Y esto cómo se presenta hoy en día en nuestra vida? Sentirse no merecedor es sentir que lo que te ocurre no te lo mereces, que lo bueno que te ocurre en la vida de alguna forma o tuviste suerte o estabas en el momento indicado. No, no es así, no es así. Sí te lo mereces, pero ¿cómo se presenta? Trabajar demasiado duro para validarme. ¿Por qué? Porque si gano dinero, no me lo merezco. Entonces yo necesito trabajar duro para validar que me merezco ganar ese dinero. Otro es cobrar menos que el precio de mercado, porque no merezco ganar lo que ganan otras personas. Yo soy latina y soy inmigrante. No sé si merezco ganar lo mismo que un hombre blanco que nació en Estados Unidos, ¿sí? Esas son las historias que no tienen sentido. Un tercer tipo de conducta, como esto se presenta, es no invertir en mi desarrollo personal, porque siento que no merezco. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a invertir en mí, en mi educación, en lo que sea, si no me lo merezco? Entonces, estas conductas mayormente son inconscientes o subconscientes. Otro espacio es sentirnos carentes, que nos falta algo. Y esto a mí me pasó cuando yo estaba creciendo que miraba a Estados Unidos como el país de primer mundo, la gran potencia, donde saben lo que están haciendo. Y cuando llegué acá me di cuenta que no, o sea, no, era una ilusión terrible. Nosotros en nuestros países sí hay un gran nivel de pobreza comparado con un país como Estados Unidos, pero sentirnos carentes, sentirnos que no somos suficientes, no, es una realidad coyuntural, pero no es quienes nosotros somos. Entonces, ¿cómo se presenta la carencia en nuestra vida? En la escasez. Entonces, claro, cuando no hay suficiente, y esto viene de la colonización también, imagínense cuando se repartían las tierras, ¿sí? Y el nuevo que llegaba en el último barco se quedaba sin nada, porque ya se habían repartido todo. Entonces estaba ese sentido de que no hay suficiente para todos y que necesito competir para crear mi espacio. Necesito competir, incluso también ha pasado que hay gente que ha pisoteado a otro, ¿no? Estuvo eso también. Entonces todo eso ha quedado en nuestro ADN y hay que limpiarlo urgente.
No sentirnos tan capaces como otros, esa es una carencia también. Sentir de alguna forma que otros países son superiores a los nuestros es la ilusión más grande que nos podemos imaginar. Sentir que tenemos que cambiar quiénes somos para ajustarnos a un cierto modelo. O también somos carentes cuando no vamos detrás de las oportunidades de crecimiento. Está la oportunidad, se te presenta la oportunidad y sientes que no estás preparado o preparada y no cruzas esa puerta. Cuando la mayor parte de la gente lo que hace es, la mayor parte de la gente que va detrás de la oportunidad toma un riesgo. Y si no se siente 100% preparado, lo sabe y sabe que lo va a figure out, lo va a maniobrar y va a descubrir la forma de hacer las cosas en su momento, pero dice sí primero y después dice déjame ver cómo lo hago. Pero sí, digo que sí, tomo esa oportunidad. Si nos sentimos carentes, nos quedamos atrás pensando, no sé si esto es para mí, si me conviene o no y demás. Empezamos y nos vamos rezagando. Otra que es bastante más visible en este momento en Estados Unidos que en otros países de Latinoamérica, diría yo, es que los latinos nos sentimos sin voz e invisibles. Y por ahí ustedes tienen otra experiencia, pues podemos compartir un poco. En Estados Unidos esto es grande. Los latinos que hemos llegado a Estados Unidos, la mayoría se dedica a trabajar, agachamos la cabeza y trabajamos, y no nos quejamos demasiado, porque nos sentimos como que tenemos que estar agradecidos de que nos dejaron vivir en este país, de alguna forma. Entonces, eso nos lleva a sentirnos que nuestra voz no cuenta y que estamos como invisibles y no existimos. Pero también pasa en nuestros países de Latinoamérica, donde muchas veces, y aquí me viene a la mente Colombia en este momento y mucha luz para Colombia, donde sentimos que no tenemos voz. Entonces, el día que queremos cambiar el sistema, explotamos, ¿sí? Entonces, de aquí se trata de conectarse con esa esencia nuestra interna y tener y manifestar una voz desde ahí, desde la verdad de quiénes somos. Cuando sentimos que no tenemos voz, nos sentimos que no podemos expresar lo que me pasa, ni siquiera a veces con mi familia. A mí me ha llegado a pasar eso. No tenía palabras para expresar lo que me pasaba o no sabía cómo hacerlo. Ya había perdido hasta mi voz. También está el temor a cambiar el sistema y el temor, y esto lo veo en muchísimas mujeres, de no hablar de nuestros logros. Tenemos demasiada humildad. Necesitamos empezar a contarnos las cosas buenísimas que hacemos, porque eso nos va a inspirar y nos va a ayudar a apoyarnos unos a otros. Y hablar de nuestros logros es hablar de las grandezas que manifestamos. Y aquí viene la más grande, divididos, una de las más grandes, pero esta es clave. Esta división que es la gran ilusión, cuando vivimos en un mundo donde estamos en una crisis espiritual, donde no hemos conectado enteramente con quiénes somos, terminamos en una división y estamos divididos, los anglos, los americanos blancos contra los latinos. Después tenemos los latinos contra los afroamericanos. Después tenemos los latinos contra los latinos. O sea, la división es una enfermedad tan diseminada y es una ilusión tan grande que, manifiesta la magnitud de la crisis espiritual que estamos atravesando como humanidad. Porque el día que conectemos con quién realmente somos y nuestra esencia, y quienes han hecho Insight pueden validar esto, cuando miras a los ojos de una persona y ves el alma a través de esos ojos, esas diferencias, su color de piel, su estatura, de dónde vienes y qué idioma habla, no existe, no existe. Entonces, está esa oportunidad para nosotros, empezar a conectar con nuestra esencia para conectar con la esencia de la otra persona que tenemos enfrente. Y por último, para resumir, otra manifestación de la colonización es sentirnos víctimas, sentirnos que no tenemos el poder de cambiar las cosas. Cuando una cultura ha sido de alguna forma minimizada, oprimida, pisoteada, y empezás a sentir que no sabes, o sea, te sentís como encerrada en una cajita y que no tenés el poder de cambiar las cosas. Entonces, todas estas son ilusiones. Y una vez más, la colonización fue real, fue devastadora, pero hoy en día nosotros necesitamos honrarla, no olvidarla, honrarla, perdonar y sanar ese pasado y movernos hacia el futuro, siendo bien conscientes de las ilusiones y de las voces mentales que nos han relegado al día de hoy. Entonces aquí te quiero preguntar, perdón, me olvidé esta parte.
que nos sentimos víctimas cuando estamos sin el poder de cambiar las cosas, sentimos que estamos al vaivén de los acontecimientos o sumergidos en confusión. O sea, si no sabes qué vas a hacer de tu vida o qué estás haciendo, no tenés claridad, también te sientes un poco víctima de las circunstancias, estás como al vaivén. Y aquí te quiero preguntar, vamos a hacer un repaso, ¿cuáles de estas cristalizaciones te han quitado la libertad? De estas cristalizaciones culturales. Y te las pongo nuevamente en la pantalla. Te voy a invitar a que elijas la que más te estuvo trabando hasta ahora. O aquella con la que más te identificas. Gracias a lo que están compartiendo en el chat, tenemos bastante de carente, de víctima, de no merecedores, sin voz, víctimas. Mucho de no merecedores, carentes. Gracias por compartir. Víctima, carente, carente. Bueno, identifica cuál es la que más te ha trabado porque ahí es donde está el foco. El punto aquí, el punto de todo esto es que nos hemos sentido así, carentes, sin voz, minimizados, que no valemos, que lo que tenemos no cuenta, por 528 años. Entonces, es como que llegó el momento de cambiar la historia. Y esta oportunidad planetaria que estamos viviendo es única para nosotros. Necesitamos, debemos cambiar nuestra historia. Ha sido demasiado tiempo ya, demasiado tiempo. Ya no es necesario seguir atados en esas ilusiones. Entonces ahora en este momento lo que quiero hacer es voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. Bueno. ¿Cómo venimos por ahora? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a entrar en una dinámica diferente ahora. Hasta ahora fue mucha información, pero ahora vamos a conectar con la esencia de todo, que es nuestro corazón, porque esto no puede quedar en la cabeza. Entra por la mente, pero llega al corazón. Entonces, acaba de entrar por la mente y ahora lo vamos a llevar al corazón, ¿sí? Entonces les voy a pedir que vamos a cerrar los ojos. Y vamos a tomar una respiración muy profunda. Y al soltar el aire vamos a dejar salir cualquier sensación de enojo, de frustración que te haya causado esta información que compartimos. Y vamos a tomar una respiración profunda una vez más. Y al soltar el aire vamos a permitir que nuestro cuerpo se relaje. Concéntrate en tu respiración. Lo único que importa en este momento es tu respiración. Y en este momento vas a observar tus pensamientos y cualquier imagen que tengas de todo esto que hemos presentado. Y vamos a hacer como si fueran las olas del mar. El pensamiento viene y lo vamos a dejar ir. La imagen se presenta y la vamos a soltar. Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Y ahora vamos a identificar cualquier emoción que se te haya presentado, de sorpresa, de frustración, de enojo,
de alegría tal vez, ¿por qué no? Y vamos a observar esa emoción y la vamos a soltar. Y vamos a ir a un tiempo pasado, a donde tenías 1 o 2 años. Y obsérvate. Observa a ese niño, a esa niña, que llegó al mundo sin cristalizaciones, sin patrones, sin creencias, sin ilusiones. Porque ese niño, esa niña estaba conectada con su esencia, con su luz. Permítete sentirlo una vez más. Tu pureza, tu inocencia. Tu amor. Tu alegría. Tu pureza. Siente en tu corazón. ¿Quién eres? Y vamos a traer esa esencia de pureza y de luz. Y como si fuera una varita mágica, vamos a tocar las cristalizaciones que nos han controlado hasta ahora en la vida. Si tu cristalización es trabajar duro, esa esencia de amor, como una varita mágica, la va a tocar y la va a convertir en cuidarte. Si ha sido criticarte, esa esencia de amor, esa varita mágica, va a tocar esa cristalización y la va a convertir en ser tu fan, tu hincha más grande. Y si tu cristalización ha sido no tomar acción o permitir, esa esencia de amor viene como una varita mágica, la toca y se transforma en empoderamiento, en poner límites. Y desde un lugar de amor, en proteger a ese ser de luz que eres. Y vamos a tomar una respiración profunda, una más. Y vamos a llenar nuestro corazón de amor por quien somos, cada uno de nosotros, y quienes somos como comunidad, con todo aquello que hemos vivido, con todo lo duro que hemos atravesado, y con todas las bendiciones y las cosas tan lindas que traemos. Y vamos a amarnos exactamente como somos, con las luchas, con los tropiezos, con los logros.
y permite que tu corazón sienta de la misma forma que sentía en plenitud cuando tenías 1 año. Sabiendo que eres amado, eres amada, exactamente como eres. Y no necesitas cambiar absolutamente nada. Solamente sanar y soltar las ilusiones que te han atrapado. Si quieres, puedes poner tu mano en el corazón y permitirte sentir la bendición de ser amada y ser amado exactamente como eres. Y nos vamos a quedar un minutito en silencio. Respirando y escuchando. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Tomamos una respiración muy profunda y mantenemos en nuestro corazón esa esencia de amor hacia nosotros mismos, porque esa es la clave. Vamos volviendo con nuestra conciencia a la sala, de a poquito, pero nos vamos a mantener en este espacio y les quiero compartir un par de cositas más. Vamos a hablar un poquito de las claves para romper las cristalizaciones. Y esto exactamente lo que hemos hecho recién es la clave. La única forma de romper esos patrones es de hacerlo desde un lugar tan puro de amor hacia nosotros mismos, que ese amor va a hacer que nuestra vibración las rompa, sin esfuerzo. No hay que salir al mundo a tratar de volvernos locos, no, es muy fácil. Empieza
por conectarnos con nuestro corazón y quien realmente somos, más allá de todas las ilusiones y las historias que nos creímos. Entonces, el primer paso de lo que hicimos fue tomar conciencia, darnos cuenta, y anotaste ahí cuál es la cristalización que te jode la vida. Aquí el punto es estar conscientes de que te jode la vida y cambiarla en el momento. Si yo sé que mi patrón es trabajar duro, me voy a ir de mi computadora cada hora o en el tiempo que necesite y me voy a salir aunque tenga 10.000 emails que hacer. Si mi patrón es criticarme, en el momento que me estoy criticando me voy a agarrar y lo voy a cambiar en ese momento. ¿Sí? En ese momento lo voy a cambiar. No voy a ver, a ver cómo lo cambio. No, no es mentalizar, es lo cambio en ese momento, desde un lugar de que me amo tanto, de que voy a dejar de joderme la vida criticándome. Entonces el punto aquí, el segundo, después de tomamos conciencia, es el amor hacia nosotros mismos. Esa es la clave. Y el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es una decisión. Eso significa que tú tienes el poder de amarte. Y no es algo que sientas hoy y mañana no lo sientas. No, es cuestión de decidir amarte y de tomar esa decisión y de hacerlo. Entonces, ahora vamos a ir con la varita mágica tocando cada una de esas cristalizaciones. ¿Y qué pasa cuando las tocamos desde un lugar de amor? El trabajar duro se transforma en cuidarte. El preocuparte se transforma en confiar. El criticarte se transforma en perdonarte. Soltar todos esos juicios, esas cargas que te has, esas etiquetas que ya no sirven. El enojarte se transforma en compasión. El evadir se transforma en accionar. El victimizarte se transforma en ser responsable. El silenciarte se transforma en escucharte. Y el permitir se transforma en poner límites. Y todo esto lo haces desde un lugar de amor tal que ya no hay dudas de cómo quieres vivir tu vida. Y ya no se trata de controlar, sino de fluir con lo que esté presente. Y aquí vamos a tomar acción, porque no nos podemos quedar sin tomar algún tipo de acción. Y la acción que yo les propongo que tomen es que se nutran. Es amarse y nutrirse. Y tú sabes cómo te nutres mejor. Yo no tengo esa receta. Ese es el poder que tenemos cada uno de nosotros, de saber en nuestro corazón qué es lo que necesitamos en el momento. Entonces la acción la vas a determinar vos, en base a lo que funcione para ti. Pero hay algo que te quiero compartir, que cuando yo estaba armando esta clase no dejaba de venir hacia mí en sueños, en imágenes. Era impresionante. Entonces, no puedo irme de aquí sin compartirte el triángulo de la manifestación, porque estamos hablando de manifestar, ¿no? Esta es una herramienta que conocí de JR que a mí me cambió la vida porque me ayudó a tomar acción desde un lugar más asertivo y más poderoso. Y tiene 3 componentes el triángulo. Uno es el pensamiento, otra es la emoción y otro es la acción. El pensamiento es qué es lo que quieres, pero no aquí en la cabeza, sino qué es lo que quiere tu corazón, cuál es tu propósito. Y plantar esa semilla como imagen en tu mente. Pensar en lo que quieres, pensar más en lo que quieres y menos en lo que no quieres. Es esto que JR decía de ganar en tu imaginación, pensar en lo que quieres crear. A eso le sumamos una emoción, pero no es una emoción del sentimiento. No es la emoción de cómo me siento, sino que esto viene del corazón espiritual, es algo mucho más profundo. Y cuando te conectas con el corazón espiritual, te va a pasar lo que nos pasó recién, que empezamos a sentir esa energía de amor o esa energía de gratitud. Esa es la energía que queremos, esa es la emoción que queremos traer a esta ecuación. Y la acción es clave, porque no me puedo quedar pensando y sintiendo la emoción de gratitud y no hacer nada. Y no puedo decir Dios a cargo. Dios a cargo es, me estoy olvidando de que yo soy un co-creador, de que estoy aquí en este planeta con la responsabilidad de crear mi vida. Y si tú no tomas acción y no decides, se decide por ti, por default. Si no tomas acción, se decide por ti. Entonces, no tomar acción también tiene sus consecuencias. Entonces, aquí es qué acción te puede apoyar como un pequeño paso. Entonces, quiero invitarte en este momento que si estás atravesando una crisis de algún tipo en tu vida o te sientes trabado con alguna circunstancia en tu vida,
que pienses qué quieres lograr, qué es lo que quieres lograr en ese área de tu vida. Y en este momento que lo visualices, lo que quieres lograr, en una imagen. Y ahora acóplale la emoción de gratitud, como que ya existe, que estás agradecido y agradecida de eso, es como que ya existiera, como que ya lo tienes. Y ahora viene la acción. Y reflexiona en este minutito qué acción vas a tomar en estos días, idealmente en las próximas 24 horas, para apoyarte a generar y crear eso que quieres manifestar. Y una acción tiene que ser bien concreta, ¿sí? Es un pequeño paso. Por ejemplo, si se trata de una relación que quieres resolver, tal vez la acción es escribirle una carta de amor a esa persona antes de tener una charla con esa persona, para limpiar las emociones. Si es un tema laboral que te está trabando, un proyecto, tal vez es sentarte a hacer una lista de las posibles soluciones, hasta poder elegir una. Si se trata de un tema de salud, tal vez tu acción es averiguar de un médico que pueda verte o tomar algún tipo de acción, de hacer una cita, por ejemplo, con un médico, ¿sí? Si lo que quieres manifestar es algo que es escribir un libro, por ejemplo, que es lo que yo estoy haciendo, tal vez lo que puedes hacer es empezar a escribir las primeras 100 palabras y ver qué pasa con la energía. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Puedes tomar nota de eso como compromiso contigo mismo? Y por último, vamos redondeando. La pregunta es, ¿cómo te das cuenta de que estás manifestando desde el espíritu y no desde el ego? Porque antes en la presentación hablamos cómo es manifestar desde el ego, desde la personalidad, y hablamos de todos estos factores, ¿no? Y la adrenalina y el sacrificio. ¿Cómo se siente manifestar desde el espíritu? ¿Cómo te das cuenta que estás alineada o alineado? Te vas a dar cuenta porque el sacrificio se transforma en balance. Ya tu cuerpo no sufre, no estás cansada, agotada. Si estás manifestando el espíritu, tienes más energía todavía. La carencia se transforma en abundancia. Aquello que sentías que no tenías, de repente lo logras, lo manifiestas, lo descubres en ti. Lo que era control se transforma en fluir. Ya fluyes con lo que se presenta, ya no necesitas estar controlando y en rigidez. Lo que es perfección, la búsqueda de perfección, se transforma en crecimiento, en darnos cuenta de que no importa lo que pase, me guste o no me guste, es una oportunidad de crecimiento. Y lo que es la adrenalina se transforma en entusiasmo. Y esto es clave. Para mí fue lo más revelador darme cuenta de que allá venía haciéndolo desde adrenalina y no tenía entusiasmo, tenía desgaste. Hoy, el libro que estoy escribiendo, por ejemplo, me da entusiasmo de solo pensar. Entonces ahí me da la pauta de que estoy manifestándolo desde un lugar más auténtico dentro de mí, no desde mi cabeza. Y con estas cristalizaciones culturales ancestrales, que como latinos nos han controlado y atado, si nosotros le ponemos el amor y la fuerza al amor, y cada uno de nosotros se compromete a cambiar su vida, agarrar ese triángulo de manifestación, empezar a cambiar nuestras vidas, no la de mi marido, a mis hijos, empiezo cambiando mi vida. Me voy a empezar a sentir igual, merecedora, abundante, empoderada. Vamos a estar unidos en vez de divididos y vamos a ser responsables en vez de víctimas. Ahora aquí quiero decir una sola cosa más, que es el 77% de nosotros no sabe lo grandes que somos. Hay encuestas, hay estudios que dicen esto, que los latinos, el 70%, no sabemos lo importante que somos y las contribuciones que traemos al mundo. Nos hemos minimizado demasiado, el 77%. Y les quiero decir esto. Se está gestando un gran cambio en nuestros países, hace tiempo ya. Y como yo lo veo, va a haber una gran unión de las Américas, sobre todo, ¿sí? Estados Unidos, que tuvo un desarrollo muy distinto al resto de las Américas, ha estado como dividido hasta ahora, pero los latinos que estamos aquí en Estados Unidos,
que tampoco sabemos lo importantes que somos, pero estamos despertando. El 30% de los latinos en Estados Unidos tienen menos de 18 años. Y un latino en Estados Unidos cumple 18 años a cada minuto. Cada minuto, un latino en Estados Unidos cumple 18 años. Somos el futuro. Estamos insertados en un país que tiene un desarrollo global y somos el futuro de este país. Entonces, lo importante aquí es que en unos años, y esto empieza hoy con el trabajo de cada uno de nosotros, el mundo va a cambiar y nosotros tenemos esa responsabilidad desde nuestra parte. No los latinos que estamos en Estados Unidos, no aquellos que viven en Argentina, en Colombia, en nuestros hermosos países de México, todos juntos, todos nosotros, pero tenemos que estar preparados para eso y tomar acción. Nos tenemos que preparar, tenemos que derrumbar nuestras ilusiones, tenemos que enfrentar esa ilusión de la división y tenemos que nosotros trabajar nuestro propio renacimiento. Y miren esto. Esto a mí fue lo que me inspiró a dar esta charla, que es esta imagen. El toro ese es lo que se ve en Wall Street. Aquí la cima del poderío financiero mundial. Wall Street está ese toro que representa ese poderío mundial. Y hace poco pusieron esa hermosa estatua que se llama La Niña Sin Miedo. Y para mí, La Niña Sin Miedo, esto no se trata de la niña versus el toro. No, para mí se trata, esa niña sin miedo está plantada en su ser, en su esencia. Y no importa lo que la vida le traiga, no importa lo que la vida le traiga, esa niña confía en sí misma, ¿sí? Y yo veo que nuestra población hispana es esa niña. Nosotros somos una población joven, el futuro es nuestro, y la energía femenina que traemos, y no digo de mujeres, digo energía femenina, de la compasión, del trabajo en equipo, de los valores familiares, de realmente cuidar al otro, todo eso que traemos nosotros los latinos en el mundo está despertando. Entonces somos en este momento 700 millones de latinos, 700 millones. Y en todo el continente americano hay 1.000 millones, sería 1 billón. Somos el 70%. Entonces, los invito, esto se los vamos a mandar por email, que son algunas claves para amarte, ¿sí? Amarte de tal forma de que ya ni te banques tener una cristalización más, no lo permitas. Y el punto aquí es que quiero que se queden con esta imagen de esta niña que para mí representa a nuestra comunidad latina rompiendo todos los esquemas, las estructuras. Pero esto no es una ilusión, un idealismo. Este es el trabajo de cada uno de nosotros trabajando con nuestra propia basura y toda esa porquería que hemos traído en la mochila que no nos ha dejado avanzar, ¿sí? Entonces, mi mensaje para ti hoy es: recuerda quién eres y tómate un espacio cada día para conectarte con esa energía del amor, conectarte con ese ser de luz que eres, que ya no quedó allá atrás, lo hemos traído aquí en esta clase, en el tiempo, y que desde esa esencia empieces a cambiar lo que necesites cambiar en tu vida para ser feliz. Te deseo muchísima felicidad y muchísima expansión y libertad. Muchísimas gracias.